En nuestra profesión le damos mucho énfasis, sobre todo en auditoría financiera. La verdad que estas normas, si hablamos del sector privado, o sea, tiene muy un poco tema de control, si quieren, ¿ya? Porque si hablamos del sector privado regulado, por ejemplo, los bancos tienen la ASFI, que tiene su propia normativa para hacer auditoría, ¿no? Define sus alcances, todo lo que son servicios que otorga el Estado, por ejemplo, telecomunicaciones, eh, distribución de agua, ya sean privados, ya sean cooperativas. Las auditorías que se pueden hacer en esa instancia, por ejemplo, también son reguladas. Entonces, las normas de auditoría prácticamente no hay quien las controle en el sector privado, ¿ya? Pero vamos a hablar de estas cuatro grandes evoluciones que se han dado tanto a nivel contable como a nivel de auditoría. Bien, a nivel contable, el primer gran cambio que se da desde que se inventó la contabilidad es el año 1929, en Octubre Negro, en los Estados Unidos. Entonces, allá nos vamos a poner también paralelos, si quieren, en Bolivia. A pesar que en Bolivia el tema de la auditoría nace el año 72 como carrera en nuestra ciudad, y los primeros profesionales obviamente salen en el año 78, 79, muy tarde ya, pero en Estados Unidos se hizo y se constituyó un colegio en Cochabamba, ¿no? Entonces, en Cochabamba hay un colegio departamental de auditores y contadores públicos, que cada 2 años se elige un directorio. Y paralelamente al directorio que se elige un comité técnico, ¿ya? Y a nivel nacional, estos comités técnicos conforman lo que es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Y este comité es el que emite las normas. Y en Bolivia han emitido 14 normas contables y 5 normas de auditoría. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, entonces, pero eso contando el año 1929. Después de que se dio ese gran conflicto, ya había una inflación súper tremenda allá en Estados Unidos, y los contadores se juntan, se unen y dicen, crearemos dentro del colegio una junta de principios contables. Es decir, que vamos a elaborar principios de contabilidad, y es así que el año 1948 sale un compendio de lo que son ahora los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero a pesar de ello, esta Junta de Principios Contables ha emitido 30 opiniones. Esas opiniones llevan la sigla de APB, ¿ya? Pero después del año 45, cuando se firma el acuerdo de Bretton Woods, donde se define el nuevo orden mundial y que el dólar va a ser la moneda de intercambio internacional y que el respaldo va a ser el oro, se crean las Naciones Unidas, se crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los organismos multilaterales a nivel mundial, y deciden los contadores en Estados Unidos que ya no sea junta de principios, sino que sean junta de normas, igual que en Bolivia esa confusión, ¿ya? Muchas veces en los trabajos yo veo indistintamente principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de contabilidad generalmente aceptadas. Pero en realidad una cosa es un principio y otra cosa es una norma, ¿ya? Entonces esos principios que se hacían antes, que salían opiniones, que salieron 30, deciden actualizarles y volverlas normas, ¿ya? Hemos visto que las normas son reglas, ya que algo debe cumplirse. Y es así que se cambian las APB por las FAS en Estados Unidos. Y se emiten hasta el año 1973 101 opiniones. Ya no se olviden que aquí hemos dicho que hay 14 normas contables, ¿no?, hechas en Bolivia. Pero ¿qué pasa en el año 1973 con esta crisis del petróleo, ya donde se ve tambaleando el dólar americano? ¿Ya? Hace que internacionalmente digan, Estados Unidos ya no es el centro técnico de lo que es la contabilidad. Y queremos que esto salga de Estados Unidos y se aplique a nivel internacional, y se crea un comité de normas internacionales. Ya no es del Colegio de Profesionales de Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿ya?
Y esto a nivel mundial lo que hacen es emitir 41 normas del año 73. Pero ¿qué pasa? El año 2001 se da una situación bastante compleja que empieza con la quiebra de la Enron. La Enron quiebra por culpa, si quieren, o por los desfalcos que habrían cometido los auditores, que también hacían la contabilidad a esta empresa. Y es así que este comité de normas internacionales deciden, ¿ya?, sacar de Estados Unidos y llevarlo, o crear un comité dentro de esta estructura a nivel internacional para hacer normas internacionales de información financiera, ¿ya? Y el primer aspecto que muestran que iba a haber cambio es que se fusionan las dos firmas de auditoría más grandes del mundo, lo que era la Pricewaterhouse y lo que es la Cooper Leibler, porque la tercera firma más grande del mundo era la que ocasionó todos estos conflictos. ¿Para qué pasa? Estamos en el 2022 y estamos nuevamente en otra crisis, donde el dólar, el 59, fue que se estabilizó el tema del dólar a nivel mundial, que se define el año 45. El 72 entra en crisis el dólar, ahora nuevamente está en crisis el dólar, porque resulta que otras potencias, que ya no es la diferencia que había antes, o sea, el año 45, Estados Unidos tenía el 60% del PIB mundial. Y se estima que en pocos años Estados Unidos ya no va a tener el PIB mundial número uno, sino va a ser la China. Entonces ahora hay un conflicto entre Rusia, China, India, Irán versus Estados Unidos. Estos tres países o cuatro países lo que han decidido es operar sin dólar, ¿ya? El dólar opera a nivel mundial por el famoso SWIFT, ¿ya?, que todas las transacciones deben darse en Estados Unidos. Pero ahora están determinando que no es necesario operar en dólares. Y es más, los rusos han determinado que les compren sus productos, sus materias primas, en rublos o en oro. Hasta en Bolivia se está dando esa crisis. Hace 2 semanas el gobierno determinó a través del Banco Central que las reservas de oro que tiene Bolivia, que antiguamente eran utilizadas simplemente como reserva técnica de reservas internacionales netas, se pueda monetizar para pagar en eso, por transacciones internacionales. Porque los usos ya han empezado, dicen, me pagan en rublos o en oro. Los chinos dicen, me pagan en rublos, me pagan en euros, me pagan en yuanes o me pagan en oro. Y los hindúes dicen, no, yo voy a pagar en rupias, también mi rupia que entra en ese circuito. Y los rusos dicen, aceptamos rupias. Los chinos dicen, también aceptamos rupias. Entonces, en Bolivia también se da otro conflicto que va a tener mucho efecto en el tema de contabilidad y en el tema de auditoría, que ha empezado con los chinos. El gobierno chino ha pedido que todas sus empresas chinas retiren los dineros que tienen en Estados Unidos y en Europa, porque esos países no son confiables. Ya les han incautado el dinero a Venezuela, le han incautado el dinero a Alemania, le han incautado el dinero a Rusia, y dicen, no es necesario que estén dólares, tráiganlo en la moneda que quieran. Hasta Bolivia ha entrado en ese plan, ¿ya? Ha entrado en ese plan la semana pasada, pidiendo que los recursos que tienen las empresas públicas en el exterior, como son yacimientos, que tienen harta plata en Estados Unidos, el FEC, digo, no es Entel, ¿ya?, que tiene dinero en Estados Unidos y bastante dinero, que todo ese dinero lo lleven a las cuentas del Banco Central, allá que tiene el Banco Central en Estados Unidos, y que sea el Banco Central el que maneje. Y obviamente lo que va a hacer el Banco Central es repatriar sus recursos a Bolivia, porque también dicen que no hay confianza de las reservas internacionales netas. Pueden suplir cualquier dato las decisiones que han hecho. ¿Y eso en qué incide? Incide en la contabilidad, ¿ya? Nosotros la contabilidad que nos enseñan, ya que es una contabilidad bastante básica, comercial, sabemos hacer dos tipos de previsiones, o 3 tipos de previsiones. La primera es previsión para cuentas incobrables, que lo hacemos de manera tributaria, que es la suma de los quebrantos de los 3 últimos años, etc.
La segunda previsión es las depreciaciones que tiene el activo fijo. Y la tercera que conocemos son las amortizaciones al activo diferido. ¿Ya? Por ejemplo, si pagamos alquileres por adelantado, la amortización será cuando transcurre un mes, vamos amortizando ese pago diferido. Pero en el tema financiero internacional, tema financiero, por ejemplo, en Bolivia, cada rubro tiene su cuenta de previsión. Por ejemplo, el disponible tiene su previsión. Porque, ¿qué pasa si los bancos pueden tener efectivo en cotes de oro? ¿Cómo contabilizan en función a la cotización internacional? Entonces, esa cotización internacional puede subir y bajar la onza hoy. Entonces, hay que hacer una previsión. Lo mismo ocurre, en Bolivia es el único país en América que no tiene un mercado de divisas. No se vende divisas en la bolsa de valores. En Bolivia las divisas se las venden en la calle y en las casas de cambio. Pero en otros países, por ejemplo, eso se escuchan que la cotización del rublo ha subido, la cotización del yuan ha subido, el oro, el dólar, perdón, el euro ha bajado. Entonces hay que previsionar esas cuentas. Entonces todas las cuentas, todos los rubros del activo tienen cuentas de previsión. Entonces esto va a hacer que se modifique todas esas estructuras, por cuanto el mercado de divisas va a ser demasiado volátil, es decir, va a ser demasiado cambiante. Obviamente estos cambios se darán de aquí a el corto plazo, pero va a haber un nuevo cambio en las normas contables. Lo mismo ocurre con el tema de auditoría. ¿Ya? La auditoría, igual, en todas partes siempre ha habido lo que son los colegios de profesionales, igual en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, después de que se dio este fraude de esta industria farmacéutica, que fue tremendo para su época, ya deciden reunirse el colegio de profesionales y dicen, vamos a crear un grupo, ¿no?, de técnicos que va a hacer declaraciones sobre procedimientos de auditoría. Y el primer procedimiento que vamos a incorporar es que sea el certificado de auditoría. Es decir, vamos a emitir lo que ahora llamamos dictamen, vamos a emitir un certificado de auditoría. Y ese va a ir acompañado de los estados financieros. ¿Cómo ocurre ahora? Si ustedes ven un estado financiero o un dictamen de auditoría, tiene el dictamen y los estados financieros más las notas financieras, las notas a los estados financieros. Pues, ¿qué está haciendo el auditor? Es poniendo su aval, es decir, estos estados financieros que están acompañando acá, yo los he revisado en base a normas de auditoría. Pero ese trabajo está presentado, pues, esos Estados Unidos, de acuerdo a principios de contabilidad. Eso todavía está en Bolivia, de acuerdo a principios de contabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Darle un aval a esos estados financieros. Ahora, en Estados Unidos, después de las crisis del petróleo, que se da el año 71, en realidad ha sido una crisis que Estados Unidos, por el tema de la guerra en Vietnam, entró en crisis, igual que está en crisis ahora Estados Unidos, ¿no? Pues Estados Unidos va y vuelve lo que era la divisa americana respaldada por oro, ahora la vuelve petrodólar. Todo el petróleo que se venda y se compre va a ser en dólares. Pero dicen, este equipo de auditores, este colegio de auditores en Estados Unidos, dice que no sean simples declaraciones, lo que hagamos que sean normas de auditoría. Hemos visto que una norma es más fuerte que una opinión, es más fuerte que un procedimiento. Pues al ser norma es obligatorio su cumplimiento, igual que las NAGAs de Bolivia, normas de auditoría gubernamental, es de aplicación obligatoria. En cambio, estas NAGA, que se ha creado a partir del año 72, lo que son las normas internas de Estados Unidos, las SAS, ya que las emite el Comité de Normas, dice, esto es obligatorio para todos nuestros colegiados en Estados Unidos. Y eso se dice, y en Bolivia dice, lo que hacen los americanos también nosotros vamos a hacer. Y aplicamos las NAGA. ¿Ya? ¿Quién decide eso? El Colegio de Auditores. ¿Por qué? Porque son afiliados a comités internacionales. Pero no es hasta el año 77, ya que esas SAS en Europa, al ver este conflicto que se dio en Estados Unidos, deciden uniformar y crear su propia moneda, el euro. Y dicen, para que funcione esto, no todo tiene que pasar por Estados Unidos. Haremos que todas las transacciones entre europeos
lo hagamos por un Banco Central Europeo. Y ese Banco Central Europeo está en Basilea, en Suiza. Es decir, vamos a hacer transacciones. Por lo tanto, debemos hacer nuestros registros contables, de tal manera, digo, nuestras auditorías, pero ya no en base al Colegio de Auditores de Estados Unidos, sino crearemos una federación internacional de auditores o de contadores públicos. Y es así que se centra en Europa, en Alemania, ¿no? Y este grupo lo que hace es emitir 36 normas internacionales. Esas 36 normas internacionales dicen hay que condensarlas, hay que ajustarlas, hay que adecuarlas. Y el 2001, con la crisis de la Enron, ¿ya? Que fue provocada por la tercera firma de auditoría más grande del mundo, se crea un consejo de normas de auditoría, pero reestructurando estas NIAs. ¿Ya? ¿Qué significa reestructurar estas NIAs? Darle un concepto. Voy a cerrar esto ya. Hay una transparencia donde se concentran ustedes. En realidad está listo la presentación, pero la voy a saltar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo han hecho con estas NIAs? ¿Ya? Le han dado una estructura, ya una forma de agruparla por sectores. Entonces, las NIAs lo que ha hecho, estas normas de auditoría actuales, es simplemente desestructurar las NIAs, ¿ya? Que ahora vamos a ver más adelante. Entonces, veamos lo que está vigente en Bolivia. ¿Ya? En Bolivia hemos dicho que las NAGA, que salen en el año 72, están vigentes en Bolivia. ¿Ya? Esas normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿ya? Que es una traducción de las normas americanas, y es un resumen que en Bolivia será adaptado a la normativa, ni más que la normativa, a las disposiciones legales. Entonces, esas NAGAs, ¿ya? Están divididas en tres grandes grupos, que son las normas personales, las normas relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas a la emisión del informe. Entonces, estos tres grupos, que son normas, como ven, son 10, 3 normas generales, 3 normas de ejecución del trabajo y 4 normas de preparación del informe. Estas normas generales son las básicas que se aprobaron para su publicación en América, ¿ya? En un congreso de contabilidad y auditoría que se hace cada 2 o 3 años. Pues las normas generales que se aprobó es esta: entrenamiento y capacidad profesional. Que el auditor debe ser independiente y además debe hacer su trabajo con cuidado y esmero profesional. Este último punto de cuidado, esmero profesional, está en todas las normas sobre todos los profesionales para protegerse de un tema legal. Debí acordar que hace 2 años o 3 años el pueblo boliviano se levantó cuando se quiso incorporar un delito de negligencia médica. Los médicos se levantaron. En el proyecto del nuevo Código del Sistema Penal dijeron: ya cambiaremos la negligencia médica, le pondremos negligencia profesional.
Peor todavía, el Colegio de Profesionales en Bolivia dijo, no, todos hacemos nuestro trabajo con diligencia. Por lo tanto, no hacemos con negligencia. Entonces, por esa razón es que todos se oponen a que se incluya estos delitos de negligencia, porque dice que nosotros trabajamos con diligencia. ¿Ya? Relativo a las normas de ejecución del trabajo, dice, debe haber planificación y supervisión. Además, debe evaluarse el control interno. Por eso es obligatorio sacar un informe de control interno, una auditoría financiera, ¿ya? Sea en Estados Unidos, sea en cualquier parte. Además, se debe tener evidencia suficiente y competente. Es decir, que estamos hablando de qué? De los papeles de trabajo. Y para finalizar, se debe emitir un informe. En ese informe debemos mencionar, ¿ya? Esto es Bolivia, aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ya? Una cosa son las normas de auditoría. Hacemos la auditoría en base a normas de auditoría. Pero ¿qué medimos la auditoría? Medimos en función a estos principios de contabilidad, ¿ya? Que son otro grupo. Entonces dice que tenemos que mencionar en nuestro dictamen, porque esto es el dictamen de auditoría. Cuando hablamos de preparación del informe, aquí no estamos hablando del control interno, estamos hablando solo del dictamen. Debemos mencionar que hemos hecho la auditoría en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas del sector privado. Además, debemos mencionar que, en nuestra opinión, que esos estados financieros que estamos revisando se han elaborado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Además, tenemos que mencionar que es consistente, es decir, que los principios y normas contables han sido usados o aplicados de manera imparcial y que no utiliza la empresa en función a su conveniencia, es decir, los principios. Además, tenemos que hablar de la opinión del auditor, ¿no? Y si esta opinión es limpia o si tiene salvedad. Este es el marco general de las NAGA, que han estado vigentes en América durante muchos años. En muchos países ya no existe esto. Por ejemplo, en el sistema financiero no se emiten dictámenes. ¿Ya? Ha cambiado, y veremos esto de las NAGA, que esto proviene de una opinión, ¿ya?, del Colegio de Profesionales de Economistas. En ese entonces, como no había Colegio Nacional de Auditores, ellos aprobaron esta norma, pero la trataron de adaptar a nuestra realidad. Y en vez de colocar, como está acá, entrenamiento y capacidad profesional, pusieron esto: poseer título profesional en provisión. ¿Por qué? Porque la ley del año 1944, que es del auditor financiero y llamas anexas, establece que el auditor debe tener título profesional, que es el título habilitante para firmar dictámenes de auditoría. Y esa es la única profesión donde un informe sí o sí tiene que ser firmado por un profesional en contaduría, que haya hecho su pregrado y tenga su título profesional. O sea, no se acepta, por ejemplo, que un economista, ¿ya?, que tenga título de profesión nacional de economista, haga una maestría o un doctorado en auditoría. Eso no le habilita para firmar dictámenes. Para firmar dictámenes tiene que tener título profesional del pregrado que están estudiando. Y eso se aplica en todo lado. Por ejemplo, las firmas de auditoría que quieren habilitarse ante la Contraloría para hacer auditorías en el sector público, la Contraloría lo primero que les dice: el que va a firmar el dictamen, que tiene que ser el socio principal, tiene que ser auditor. Si no, no aprobamos. Lo mismo dice el ASFI. Cuando se están habilitando para hacer auditorías en cooperativas, entidades financieras de vivienda o en bancos, la ASFI dice: el que va a firmar tiene que ser auditor de profesión. Si no, no sirve. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es una norma, es una ley. ¿Ya? Y en estas normas de aplicación de los auditores se lo incorporamos. Además, dice, el auditor debe tener una actitud mental independiente. ¿Ya? Aquí se supone que la auditoría es la profesión donde se aplica esto con la independencia. Y también dice el cuidado y diligencia profesional. El auditor debe realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesional. Y eso es lo que les decía: la diligencia es lo contrario de la negligencia.
Entonces, si nuestra norma interna, que es aceptada por los auditores, decimos que vamos a trabajar diligentemente, entonces, ¿cómo es posible de que nos digan ha sido negligente? ¿No? Entonces, eso ha sido el conflicto que ha ocasionado que no se apruebe ese código del sistema penal nuevo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, va un cliente al colegio de auditores y dice, mire, su colegiado, ¿ya? Por un error, su falta de experiencia, me ha hecho pagar impuestos por demás. Y obviamente lo que he pagado en exceso por impuestos, nunca más lo voy a recuperar. Entonces quiere iniciar una acción a su profesional, al contador público. Pero el colegio dice, lo único que podemos hacerlo es suspender. No podemos procesarlo, no podemos simplemente suspender. ¿A través de qué? De nuestro Tribunal de Honor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este trabajo lo ha hecho con diligencia profesional. ¿Ya? Es por lo que él sabía. Ahora, estas normas relativas a la ejecución del trabajo, tal como está redactado en Bolivia, ¿ya? Dice que debe haber una adecuada planeación del trabajo. En otras palabras, hay que armar un legajo de planificación que sustente que el trabajo ha sido debidamente planificado. Luego dice, debe hacerse un estudio y evaluación del sistema de control interno. Pues esto obliga que todos los auditores, antes de hacer las pruebas sustantivas, antes de revisar el estado financiero, antes de revisar los comprobantes, debe hacer una evaluación del control. ¿Ya? Que puede estar dentro del legajo de planificación o puede estar dentro del legajo consciente. Pero de aquí ya salen temas de control interno. Por ejemplo, cuando un auditor va a una entidad y empieza a hacer auditoría, lo primero que hace es un arqueo. El arqueo que está haciendo no es para validar saldos, está haciendo para evaluar el control interno. No es para validar el saldo que está expresado. Por decir, un auditor va a una pyme el mes de abril y le dan los estados financieros. Y el dictamen, el saldo disponible está respaldado por un arqueo. El auditor dice, ¿quién ha hecho el arqueo? Y dice, el mismo contador. O sea, entonces desconfío. Yo voy a hacer otro arqueo, pero simplemente para ver el tema de atributos de control. No es para ver saldos, ¿ya? Es para ver el tema del control interno. Y después ya va a haber saldos. Luego dice, el auditor debe obtener la evidencia suficiente y competente. Esto está en el legajo consciente. El auditor, en estas etapas de la auditoría, aquí tenemos legajos de planificación, legajo consciente. El legajo permanente los reúne acá. Cuando el auditor está organizando su trabajo, que es diligente, va a conseguir normas, va a conseguir documentos de los principales activos, títulos de propiedad, cosas así, que eso tiene que ver con el armado del legajo permanente. ¿Dónde se arma eso? Acá. Luego, en la ejecución del trabajo está la planificación y está el legajo consciente. Pero ya las normas relativas a la emisión del informe nos están mencionando que esto no es el informe de control interno, ese es el dictamen, ¿ya? Es la carta de presentación de estados financieros. Entonces, ¿qué debe contener esto? La presentación de estados financieros conforme a principios de contabilidad. Entonces, cuando el auditor diga que estos estados que están adjuntos a este dictamen están elaborados de conformidad a principios de contabilidad. Eso hay que mencionar. También hay que mencionar en este dictamen que la aplicación de principios contables ha sido de carácter uniforme, ya que si el año pasado hemos decidido devengar, ¿ya? Aplicar ese principio en diversas partidas, este año vamos a hacer lo mismo. Lo mismo ocurre con poner el concepto de razonabilidad. El auditor tiene que decir, ¿es razonable o no es razonable? Y dar su opinión, ¿no? En relación a los estados financieros, es decir, estos estados financieros son razonables, estos estados financieros
tiene opinión adversa o abstención de opinión. Como ven, toda esta normativa que hemos visto hasta acá solo es de auditoría financiera. Esas son las NAGA, ¿ya? Y este es el esquema que adoptan estas NAGA con las NIAS y las nuevas normas de auditoría que se las ha sistematizado en función a normas o números. Que las NAC, que vamos a ver enseguida, normas de auditoría gubernamental, tienen esta misma estructura. ¿Ya? Normas de tal número a tal número, por ejemplo, para auditorías financieras, para tal número, auditorías operativas, auditorías especiales. Entonces, todo este esquema que hemos visto, basados en 3 grupos de normas, son profesionales, generales o personales, de la ejecución del trabajo y de la planificación. Aquí con las nuevas normas, lo que se ha hecho es abrir esto. Tenemos una parte introductoria referida a los contratos, pero tenemos los principios generales. ¿Ya? En otras palabras, serían las normas generales. Tenemos la evaluación de riesgos y respuesta a los riesgos evaluados. Este es el legajo de planificación. Luego tenemos la evidencia de auditoría, este legajo consciente, que incluye uso del trabajo de otros. Y tenemos lo que es la emisión del informe con las conclusiones y el examen de auditoría. Y esas nuevas normas de auditoría tienen un acápite especial a partir de la norma 800, donde habla de áreas especiales. Ellos, por ejemplo, dicen, no es auditoría, excepto la auditoría financiera, porque se emite un dictamen, se llama auditoría. Pero el resto del trabajo son exámenes, son evaluaciones. Por ejemplo, el tema de la auditoría SAICO que se hace, superior, son cuestionarios, llenar cuestionarios. En otras palabras, que es un examen. Entonces, para las NIAS, la auditoría forense, la auditoría especial, la auditoría de tecnología y comunicación, son exámenes, son evaluaciones, no auditorías. Pero para la ley, que vamos a ver ahora, es otra cosa. ¿Ya? Hasta aquí todo privado. Pero veamos el sistema del control gubernamental. ¿Ya? Esto ya es diferente. Esto ya es una norma, ¿ya? De aplicación obligatoria por todos los profesionales que hacen auditorías en el sector público. Todos, incluyendo abogados, incluyendo arquitectos, ingenieros. Ahora, esta normatividad del control gubernamental está dividido en lo que es la norma básica. ¿Ya? Hay una norma que habla de lo que es el control externo y interno posterior. Y hay las normas secundarias. ¿Ya? Las normas secundarias son lo que respaldan toda esta normativa básica. Y esta normativa básica y estas normas secundarias son de control interno y externo posterior. Este cambio ha venido con ley. Esta es la ley SAF. Anteriormente lo que hacía la Contraloría era control previo, hacía intervención. Ahora hace auditoría, que es posterior a las actividades. Ahora, estas normas básicas de control externo posterior se dividen en 2. La principal son las NAC, normas de auditoría gubernamental. Y también están los reglamentos emitidos por la Contraloría que son de aplicación obligatoria por todas las entidades públicas. Y también por los privados que hacen auditorías en el sector. Y estas normas de auditoría, gubernamental, están divididas en 2 grandes ramas. Normas de carácter generales y normas de carácter específico. Las normas de carácter general son aplicables a todas las auditorías. En cambio, las auditorías específicas son la auditoría financiera, la auditoría operativa, la auditoría especial, que ahora se llama de cumplimiento, la auditoría de tecnología y comunicación, la auditoría de obras públicas. Esas son normas específicas que tienen esas auditorías. Pero las generales son de aplicación para todas las auditorías. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas normas? La primera es la competencia. ¿Ya? Esta competencia, como norma general, es diferente al de las NAGA en Bolivia. Las NAGA dice, basta con que tenga título en provisión nacional, puede hacerlo. En cambio, acá no. Acá el auditor que va a hacer la auditoría tiene que tener capacidad técnica, tiene que tener entrenamiento y tiene que tener experiencia.
Entonces, esto tiene un valor. El momento de que hay una licitación, una invitación pública para hacer auditoría, el tema de la competencia tiene un puntaje, ¿ya? Tiene el puntaje de experiencia del equipo y tiene buen puntaje. Entonces, tiene buen valor. También dice que el auditor debe ser independiente. La independencia, es decir, no debe comprometer su imparcialidad y objetividad. Pero aquí la independencia se la demuestra. Es una norma general que se la puede demostrar porque todos los auditores gubernamentales, cada inicio de año, hacen una declaración de independencia. Primero a nivel, si quieren, de consanguinidad y de afinidad. Llenamos un formulario donde declaramos dónde trabajan nuestros padres, si es que viven, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros suegros y nuestros cuñados. ¿Para qué? Para que el momento de que se haga una auditoría no se ingrese a esas entidades porque comprometería la imparcialidad. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es real, con estas normas generales es donde se procesa internamente a los auditores. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo fui 2 años gerente departamental o contralor departamental y le suplí a una persona que estuvo 12 años. Esta persona, ¿por qué fue removida del cargo? ¿Por qué se le hizo proceso? ¿No? Porque ella declaró en su independencia de que su esposo, de que sus parientes, ninguno trabajaba en una entidad pública. Y resulta que su esposo se vuelve director de la unidad de auditoría interna de EMSA. Y esta persona va y firma un informe contra EMSA. Entonces se enteran en La Paz y lo primero que le hacen un proceso por a través del código de ética de un tribunal de honor. Y agarran, dicen, tienes que renunciar, tú eres el tercer nivel en esta entidad. Si no renuncias, te despedimos. Y no afecta nada porque tú eres de libre nombramiento, eres gerente. Entonces, estas personas tienen que denunciar normalmente cuando cometen o vulneran una norma general de la SNAC, en este caso la independencia. Ahora, todos los auditores internos, digo, del sector público, tenemos un reglamento y un código de ética, ¿ya? Donde se define cómo debes obrar. ¿Ya? No se olviden que el papel del auditor es como el papel del vista de aduana, ¿no? Que yo doy normalmente este ejemplo, que el vista de aduana ve lo que quiere ver. Por ejemplo, en el aeropuerto, puede agarrar y decir que pasen estas 10 maletas, no lo quiero ver. Pero aquel bolsón quiero ver, ¿no? Lo mismo ocurre en el tema de auditoría. El auditor puede ver lo que quiere ver, ¿no? Y dejar de ver otras cosas. Entonces, ¿qué sucede en esas circunstancias? Que para que no ocurra eso, hay que hacerle seguimiento al auditor. ¿Ya? ¿En base a qué? A su código de ética y a ese reglamento. También está el concepto o la norma de diligencia profesional. Y aquí se establece que el auditor ha hecho su trabajo con esmero, cuidado y sistemática supervisión. Por lo tanto, nunca ha querido obrar de mala fe. Por lo tanto, hay que considerar ese aspecto, que el auditor ha obrado de buena fe. Luego está el control de calidad. ¿Ya? ¿Qué significa el control de calidad? Que la auditoría no puede ser un trabajo individual. No puede haber una firma de auditoría con un solo auditor o un equipo de un solo auditor. ¿Ya? Porque tiene que haber un sistema de calidad, es decir, lo que hace el auditor junior tiene que ser revisado por el auditor su trabajo es revisado por el supervisor, el trabajo del supervisor por el auditor gerente de auditoría, y se trata de la Contraloría del subcontralor. Como ven, alguien revisa el trabajo de alguien. Esa es una especie, eso es un control de
calidad, de que cumpla los requisitos. Esa es otra norma general, ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. ¿Qué significa eso? Que el auditor que es asignado un trabajo en primera instancia, la primera etapa, debe conocer la normativa aplicable a esa entidad. Si un auditor es asignado a un municipio, debe conocer las normas del municipio, la ley orgánica de municipalidades, la ley de participación popular, la ley de autonomías, la ley marco de autonomías, la ley de descentralización, todo lo que tiene que ver con el municipio. ¿Ya? Lo mismo si un auditor está haciendo una auditoría en el sector privado con fines tributarios, tiene que conocer la norma tributaria que regula ese. ¿Ya? Y aquí viene el tema ese que veíamos como responsabilidad del profesional. Que el profesional no puede decir desconocimiento de la ley. Y si se va a meter a algo a hacer, se sabe que se debe establecer que sí conoce lo que va a revisar. Luego está el tema de relevamiento de información. ¿Para qué se hace ese relevamiento de información? Para ver las condiciones de auditabilidad. A ver, nos pondremos de acuerdo en esta parte. ¿Ya? Hemos dicho que estas NAC son generales y específicas. Las normas específicas son por auditoría financiera. ¿Quién hace la auditoría financiera? Los auditores o contadores públicos. También es auditoría de obras públicas. ¿Quién hace una auditoría de obras públicas? Los ingenieros. En auditorías de tecnología y comunicación, las TIC, ¿quién hace? Los informáticos. ¿Quién hace las operativas? Un equipo multidisciplinario y las especiales mismo. ¿Ya? Por lo tanto, estas NAC son normas tanto para hacer auditoría como para hacer consultoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el tema de relevamiento de información? Ya ha ocurrido muchas veces. Sale y por desconocimiento de la gente, ¿ya? Sale una convocatoria, por decir, de la alcaldía de Cochabamba, para hacer una auditoría técnico-legal especial. Esa auditoría no hay. Pero la gente, el auditor en su desconocimiento dice, yo lo hago. Ya total son unos pesos y me voy a ganar. Entonces, cuando ese trabajo es evaluado, supervisado, dice, esa auditoría nunca debió hacerse, no es auditable. O haces especial, o haces financiera, o haces operativa, o haces legal, o haces simultáneamente 4 o 5 auditorías de lo mismo, pero por diferentes tópicos y diferentes personas. Pero una auditoría única, técnico, legal, especial, no existe. Entonces, antes de hacer el trabajo hay que ver si ese trabajo es auditable o no. La ejecución, dice, para hacer, como esta es una norma general, dice, para ejecutar cualquier tipo de auditoría, hay que planificar, supervisar, contar con evidencia y emitir informe. Entonces, vamos a ver que planificar, supervisar, contar con evidencia, todo es norma específica de todas las auditorías. Pues por eso se llama auditoría, porque hay una etapa de planificación, una etapa de ejecución y otra de competición. Entonces, esta norma nos dice que cualquier sea el trabajo que se va a hacer, este tiene que ser planificado, supervisado y contar con evidencia. Finalmente, el seguimiento. ¿Ya? Las auditorías en el sector, en general, las auditorías son bastante caras. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Les doy un ejemplo. En el Banco Unión, el último año que estuve, la auditoría externa costó $114,000. Y el informe de control interno salió con 2 deficiencias. Entonces yo me hacía la burla y cuando yo era presidente del comité de auditoría, le digo al auditor externo, que era la PricewaterhouseCoopers, les digo al equipo, ¿saben que cada deficiencia nos está costando más de $50,000? ¿Y saben qué va a pasar con ese informe que ustedes están aparentemente 2 meses después de trabajo? Ese informe de control interno, el gerente lo va a archivar, nadie más lo va a ver. ¿Ya? Porque aquí lo que nos interesa es el dictamen, porque ese dictamen, más los
estados financieros que lo plasmamos en una memoria, lo vamos a enviar a nuestro banquero en Estados Unidos, lo vamos a enviar a los organismos multilaterales, lo vamos a enviar a la ASFI, lo vamos a enviar al Banco Central. ¿Ya? En este caso, los accionistas, que el accionista principal es el Estado y representado por el ministro de Economía, le vamos a dar al ministro de Economía. Nos interesa el dictamen, no nos interesa el resto, pero hemos pagado $114,000. Pero para que no ocurra eso en el sector público, los informes de auditoría con observaciones son de obligatorio cumplimiento. Debe implantarse todas las recomendaciones, porque el trabajo es caro. Entonces, ¿qué pasa? Este seguimiento no lo puede hacer la misma firma de auditoría que hizo el trabajo. El seguimiento lo tiene que hacer la unidad de auditoría interna de la entidad o la Contraloría. Nadie más puede hacer seguimiento a un informe de auditoría. Porque si tiene un valor, tiene un costo, ese informe tiene que hacerle la valoración la unidad de auditoría interna o la Contraloría. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Porque esto lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Dudas, preguntas? Está claro, Luis, se entendió. Ok, si todo está clarito, lo voy a subir las notas de las prácticas para que lo tengan, ¿ya? Y esta presentación no sé si es subida. Si no, la subo ahora, ¿sí? Ya que estén bien, cuídense hasta el día miércoles. Hasta luego, Luisa. Gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta el miércoles.